Le pregunto a usted, señor Pantoja, para terminar, como presidente de ASPAN, ¿cuál es su opinión sobre esta medida de emergencia decretada por el gobierno por 60 días en 14 distritos de la capital? Exitosa. Es insignificante, Pedro, es insignificante, porque pareciera que el ministro del Interior, como lo hemos hecho ver ayer, o está mal asesorado o es ignorante en cómo resolver este problema. Estamos en la comunicación con Pío Pantoja, quien es presidente de la Asociación de Panificadores de nuestro país, porque ayer se conoció un comunicado conjunto de los diferentes gremios empresariales del Perú que exigieron al gobierno tomar medidas mucho más certeras para frenar la criminalidad que viene perjudicando diversos negocios en el territorio nacional. Y esta comunicación que hicieron pública el día de ayer menciona lo siguiente, abro comillas: las autoridades critican en este comunicado conjunto. Las autoridades no han mostrado una estrategia efectiva para combatir esta amenaza que afecta nuestra calidad de vida y la posibilidad de trabajar con tranquilidad. Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercio textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado. Cierro comillas, porque es un extracto de lo que ha sido este comunicado dado a conocer el día de ayer y firmado por los diferentes gremios empresariales del país, como el caso de la CONFIEP, ADEX, Canatur, COMEX Perú, Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación Pyme Perú, MIPYME, entre otros. Pío Pantoja, presidente de la Asociación de Panificadores del país, se encuentra con nosotros ya en la comunicación para hablar justamente sobre ese tema y cuál es el panorama que se registra dentro de la industria panificadora, pastelera del país frente al tema de la criminalidad. Pío Pantoja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, señor Puicón, muy buenos días, Exitosa Perú. Le saluda Pedro Paredes, señor Pantoja, buenos días. Por favor, cuéntenos un poco cuál es la situación que atraviesan ustedes. Como panificadores, el día de ayer, consciente de la realidad peruana, hemos estado en el Congreso de la República, también en la Comisión Capital Perú, que le preside la congresista Muruz. Hemos estado un conjunto de líderes gremiales para poder exponer, primeramente, adherirnos, solidarizarnos con el gremio de transportistas que días anteriores han hecho un paro perdiendo, porque en estos momentos ese sector es el más afectado porque las autoridades no han tomado medidas y las que han tomado después de su huelga son bastante insignificantes, como es el caso de declarar algunos distritos, sabiendo de que las unidades de transporte atraviesan muchos distritos donde no han declarado la emergencia, va a continuar con el problema. También hemos recalcado de que se tiene que apoyar más a la Policía Nacional y no castigarla como lo están haciendo ahora. Como miembro del comité cívico de una comisaría, vimos el día a día de los policías, donde en realidad prácticamente no duermen por la escasez de policías, tampoco acuden a su familia a visitarlos, están totalmente separados de ellos y encima son maltratados. Por ello, creemos que nuestra policía debe ser bien considerada para que sea nuestro primer filtro contra la delincuencia, que cada día está aumentando su agresividad. Primero matan, después te roban. Y quienes ya tenemos más de 65 años, consideramos que antiguamente por lo menos los delincuentes tenían cierta ética. No robaban a los niños, no robaban a las embarazadas, no robaban a las personas de tercera edad, no robaban a las personas que estaban lisiadas. Hoy ha cambiado totalmente eso. La agresividad es cada vez más alta, solamente se presentan asesinando traicioneramente, porque estos delincuentes son traicioneros, y también exigiendo al gobierno que
llame, convoque a reuniones con los gremios, con los afectados, pero con presencia de la prensa. Porque esas mesas técnicas, mi querido Jorge, en realidad prometen y nunca cumplen. Señor Pantoja, la ¿y la industria panificadora cómo es afectada por el tema de la criminalidad? ¿De qué forma les afecta esta situación de inseguridad ciudadana en estos momentos? Mi querido Jorge, en realidad... Pedro Paredes, no señor Pantoja, panadería, está conversando con Pedro Paredes. Perdón, Pedro. Segunda vez que me equivoco, Pedro, mil disculpas. La industria panificadora también, al igual que todos los sectores, también sufre el acoso y la extorsión de estos delincuentes. Pero no queremos ya dedicarnos al análisis de cada sector, al análisis de cómo nos extorsionan, porque eso ya todo el mundo lo sabe, la cantidad de extorsiones que hay en el Perú, la cantidad que sigue creciendo. Pero entonces creemos que ya de una vez tenemos que ir a las acciones, y las acciones, como te indico, es que se tiene que apoyar a la Policía Nacional, no solamente es dotándole de más policías o más armamento o chalecos antitanque, no, eso no va a cambiar. Lo que estamos nosotros, esta vez, el manifiesto que hemos hecho con todos los gremios en Perú, es que la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público y el Poder Judicial realmente intervengan aquí, porque ellos, la policía y todas las autoridades que capturan a los delincuentes, como son los serenazgos, los capturan, los remiten, los derivan al Ministerio Público y a breve tiempo los liberan. Entonces dice la Presidenta de la República que los delincuentes ya se les está soplando el oído y que han capturado al 50% de los delincuentes. Se equivocan. La policía ha capturado al 100%, pero la Fiscalía ha liberado al 101%. Pedro. No sé qué tan cierto podría ser la estadística que nos dice usted, porque hay sí situaciones muy complicadas que hemos cuestionado cuando la Fiscalía termina liberando delincuentes, pero hay aquellos que sí están bajo las rejas en estos momentos. No son todos, pero sí. En el caso de ustedes, como industria panificadora, señor Pantoja, ¿se ha dado el caso de cierre de panaderías? ¿Hay casos de negocios panificadores, pastelerías que se han visto obligados a cerrar a consecuencia de la extorsión o de otra modalidad de la criminalidad en el país? Mi querido Pedro, la modalidad de los secuestradores, la modalidad de estas personas que piden un cupo es la misma. Se presentan, dan un documento, te amenazan a las buenas y a las malas de que tienes que cumplir con un cupo, que cada cierto tiempo van a ir por tu panadería, pero llega un momento, en realidad, pero porque estamos reclamando, porque ya no hay dinero, ya no hay de dónde sacar, tienes que vender máquinas para poder cumplir con la cuota que ellos tienen. Pero, y no te digo solamente el tema de las estadísticas, porque de repente tú como periodista no sabes, no están pasando, pero la criminalidad cada vez está creciendo. Ya llegaron a los emolienteros, ya pasaron los panaderos hace mucho tiempo, están ahí. Cada vez esta necesidad de juntarnos es porque la criminalidad ya sobrepasó a la autoridad. No estamos esperando que empiecen a cobrar cupos a los congresistas, ya están con los alcaldes, mi querido Pedro, y ustedes lo saben. Y los panaderos también están pagando cupos en estos momentos. Por eso le preguntaba si es que alguna panadería que se ha visto obligada a cerrar a consecuencia de estas extorsiones. Por supuesto que sí, pero hay muchas panaderías, como te repito, te estaba explicando, y te vuelvo a reiterar, de que hay un momento en que de repente se puede pagar el cupo que ellos te exigen, pero hay un momento que ya no da más, y primeramente tu salud se deteriora, porque no es lo mismo trabajar en buenas condiciones, donde tú juntas tu dinero para poder cubrir necesidades, pero después de la pandemia muchas panaderías han quedado muy deterioradas,
no nos hemos recuperado de la pandemia. Acuérdate que cerraron muchas panaderías, muchas pastelerías, producto del COVID, pero cuando ya nos estamos reanimando, otra vez empieza esto, y ya no solamente, te repito, son las panaderías, sino todos los establecimientos comerciales, incluyendo ya algunos domicilios. Le pregunto a usted, señor Pantoja, para terminar, como presidente de ASPAN, ¿cuál es su opinión sobre esta medida de emergencia decretada por el gobierno por 60 días en 14 distritos de la capital? Exitosa. Es insignificante, Pedro, es insignificante, porque pareciera que el ministro del Interior, como lo hemos hecho ver ayer, o está mal asesorado o es ignorante en cómo resolver este problema. Necesitamos que se exijan todos, por eso es que yo no hablo solamente como ASPAN, como panadero, hablo esta vez ya con todos unidos, de que se exija a la Fiscalía que no se libere fácilmente. Y ustedes, los periodistas, son los que reportan, que recapturan y recapturan a los delincuentes que han sido liberados a pesar de haber sido capturados en flagrancia, porque la Fiscalía no está midiendo eso. Por eso que nos hemos unido, Pedro, porque cada vez más sectores están considerados, porque está rebalsando, ya rebalsó la delincuencia, no se sabe cómo detenerlos. Pero cuando uno comete una falta, ahí sí la Fiscalía cumple la ley. Consideramos que no es necesario, pero aumentar más leyes, no es necesario porque las hay. Cuando uno comete una infracción, ahí sí la Fiscalía, el Ministerio Público y Seguridad sí hace cumplir las normas. ¿Por qué? ¿Por qué cuando capturan delincuentes no los hacen cumplir? Y ellos tienen miles de argumentos. Por eso que nos hemos unido, Pedro, porque ya no solamente la delincuencia, mi querido Pedro, sino la inacción de las autoridades, y segundo, la Fiscalía y el Ministerio Público, que ya no es aliado de la justicia. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, señor Pantoja. Pero muchas gracias y hasta la pronto. Bien, ha sido el presidente de ASPAN, Pío Pantoja, conversando con nosotros.